Dice el escritor a los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y otra versión de ese mismo texto bíblico dice, la versión más original de ese texto bíblico dice, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la realidad de lo que no vemos. Y la versión King James dice que la fe es la sustancia de las cosas no vistas. Díganle al que está a su lado: la fe es la sustancia de las cosas no vistas. Pero el hecho de que usted no pueda percibir con sus sentidos naturales esas cosas no significa que esas cosas no existen, porque la fe viene de Dios y Dios es espíritu. Diga conmigo: Dios es espíritu. Por eso debemos adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y nuestra adoración es espiritual. Pero también la misma palabra dice que su palabra es espíritu y es vida. De la misma forma la fe es espiritual. La fe no es humana. Hay una fe humana, pero no es de esa fe que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar de una fe que trasciende. Dígale al que está a su lado: tú tienes que tener la misma clase de fe que Dios tiene. La misma palabra afirma que tenemos que tener la fe de Dios. Eso significa que nuestra fe no es humana, sino que es una fe sobrenatural y es capaz de traer a la existencia lo que no existe. Es por eso que recibimos salvación, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido salvos? Dice que hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. También recibimos sanidad divina, es por fe. También recibimos bienestar espiritual y material, es por la fe. Y el apóstol Pablo nos enseña que no podemos andar por vista, ni por los sentidos, sino por la fe. Porque la fe es un arma espiritual poderosa. Dígalo conmigo: la fe es un arma espiritual poderosa. Por eso en el día de hoy yo le quiero hablar acerca de una historia que nos muestra una fe que trasciende. Y esa historia se encuentra plasmada en el libro de Lucas, capítulo 1, su versículo 5 hasta el versículo 23. Quiero que todos me acompañen a leer esta historia. Es un poquito extensa, larga, pero vamos a extraer esa fe sobrenatural que aparece en esa historia. Vamos a tratar de explicar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y mostrar con esta historia. Porque es tiempo de que usted comience a ejercer la clase de fe que Dios te ha dado. Dígale al que está a su lado: tienes que moverte por fe. Porque en este tiempo, para uno sobrevivir, obligatoriamente hay que moverse por la fe. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y los tiempos se pondrán más difíciles, porque así la palabra de Dios lo dice. Así la palabra de Dios lo plantea. Entonces la misma Biblia dice que el justo por su fe vivirá. No dice que el justo por la fe vivirá, sino por su fe vivirá, indicando que a cada uno de nosotros el Señor le ha dado una medida de fe. Tú tienes una medida de fe dada por Dios. Yo tengo una medida de fe dada por Dios. Ahora es nuestra responsabilidad hacer que esa fe crezca, hacer que esa fe nos beneficie. Y por eso quiero hablarle en el día de hoy acerca del tema: el momentum para que la fe trascienda. Dígale al que está a su lado: el momentum para que la fe trascienda. Dice Lucas capítulo 1 versículo 5 al 23:
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Diga, ambos andaban irreprensibles. Pero ¿qué pasa? Dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel. Diga conmigo, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El incienso es símbolo de oración. Por eso el libro de Apocalipsis habla de las oraciones justas de los santos que suben como incienso ante la presencia de Dios. La Biblia usa muchas veces esta metáfora y coloca el incienso como símbolo metafórico de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Por eso cuando ofrecemos adoración y oración y lo hacemos en espíritu y en verdad, es como si esa adoración subiera como incienso ante la presencia del Padre. Y el incienso es un olor grato, es un olor agradable ante su presencia. Haz que tu adoración, dígale al que está a su lado, haz que tu adoración suba como incienso ante la presencia del Padre. Haz que tu oración suba como incienso ante la presencia del Padre. Y dice que se le apareció un ángel, el ángel del Señor, y se puso de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. Oye, se turbó, no esperaba la visitación de Dios. Hay gente que están orando y no están esperando la visitación de Dios. Pero ¿cuántos están orando y están en la expectativa? No. ¿Cuántos están orando y están pendientes a que Dios le visite? Yo sé que en cualquier momento Él te visitará, lo que no se sabe cuándo. Yo sé que en cualquier momento el Señor nos va a visitar como iglesia, lo que no sabemos es cuándo. Pero hay palabra que ha sido desatada a tu favor. Hay palabra que ha sido desatada a mi favor. Pero ese momento, en cualquier momento se va a manifestar y hay que aprovecharlo. Dígale al que está a su lado, cuando ese momento llegue, no lo puede dejar pasar. Tiene que aprovecharlo. Porque aquí decimos en la República Dominicana que las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por el cabello. Hay que agarrarla por los pelos. Y esto no es un mensaje en contra de los que tienen pocos cabellos. No se me ofendan los que tienen pocos cabellos. Simplemente es una metáfora. Díganle al que está a su lado, las oportunidades hay que aprovecharla. Amén. Zacarías se turbó, señores, y al verle le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hay gente que se desespera. Hay gente que se llenan de ansiedades. Tus oraciones están siendo escuchadas. Y en cualquier momento el Señor se va a manifestar a tu favor. Amén, hermanos. Y dice el versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al camino un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Ahí comienza a razonar. Dígale al que está a su lado: no razone lo de Dios. Tú no estás para cuestionar cómo será. Tú lo que tienes que creer que Dios lo hará. Dios se manifestará. No te pongas a cuestionar a Dios de cómo Él se va a manifestar. Tienes que creer que ya Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo tengo que creerlo. Y tengo que moverme por fe. Y tengo que caminar por fe. Y tengo que darle gracias a Dios por la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 18, ¿están ahí conmigo? ¿En qué conoceré esto? Dice Zacarías: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otra palabra, ¿cómo es que Dios lo hará? Porque ya yo estoy viejo, no soy el mismo jovencito de antes, no soy el mismo teenager, no tengo las mismas fuerzas. Pero aparte de eso, mi mujer también no es una muchachita. Mi mujer está vieja. Y aparte de eso, como si eso fuera poco, es estéril. Amén. Aleluya. Es estéril. ¿Dónde estoy? Versículo 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Mira el nivel. Mira el nivel. Oído con esto, lo que voy a decir a muchos les va a sorprender, pero fue lo que Dios me reveló de esta palabra. Mira el nivel de incredulidad, no de fe. Mira el nivel de incredulidad que tenía Zacarías. Hay gente que son incrédulas porque no ha visto nunca nada. Pero él estaba mirando un ángel. No cualquier ángel. Porque cuando la incredulidad y la ceguera espiritual se apodera de nuestros corazones, aunque veamos un ángel, no le creemos a Dios. Ella estaba mirando un ángel, pero no cualquier ángel. Si usted investiga a la luz de la Biblia quién era el ángel Gabriel, usted se dará cuenta que era un ángel parecido al ángel Miguel. Los únicos dos nombres que aparecen en la Biblia refiriéndose a ángeles, y hay millones de ángeles, según la Biblia hay millares y millares de ángeles. Sin embargo, dentro de esos millares y millares de ángeles, los únicos dos nombres que aparecen en la Biblia es el de Gabriel y el de Miguel. ¿No te llama eso la atención? Yo soy muy curioso con la escritura. Yo soy bastante curioso. Porque cuando el ángel le dice, yo soy Gabriel, le está diciendo, muchacho, quien se te acaba de aparecer no es cualquier ángel. En otras palabras, quien se te está apareciendo no es cualquier chichirichi del cielo. Yo soy Gabriel. Gabriel fue el ángel que se le apareció a Daniel en el Antiguo Testamento. Pero Gabriel fue el ángel que se le apareció a María y le anunció a María que ella iba a salir embarazada
porque el Espíritu Santo iba a ser sombra sobre ella. Y el niño que iba a tener iba a ser el Salvador del mundo, a Cristo Jesús. O sea, el ángel Gabriel es el ángel que Dios usa para transmitir un mensaje importante. No es cualquier ángel, no es cualquier ser espiritual. Por eso él le dice: tú no estás mirando a cualquier ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Yo creo que uno de los ángeles que más cerca está de Dios es ese ángel. De todos los millares y millares de ángeles que hay en el cielo, ese es uno de los ángeles que está cerquita de Dios. Dice que él está delante de Dios. Tomando en cuenta que a Dios nadie lo ha visto jamás. Tomando en cuenta que no es cualquier clase de Dios. Tomando en cuenta que es el Todopoderoso. Tomando en cuenta que Él nunca ha sido creado, porque Él existe por sí mismo. Tomando en cuenta que Él le ha dado origen a todas las cosas y Él sustenta todas las cosas. Tomando en cuenta que Él sustenta hasta el sol de hoy este planeta. Y no solamente sustenta este planeta, sino que sustenta toda la galaxia y los planetas que se encuentran en ella. Las estrellas, que son millones de estrellas, el Señor las sustenta. De manera que no te estoy hablando de cualquier Dios. Hay gente que dice: yo le oro al barbudo. Y se imaginan a Dios como un anciano con una barba larga, medio obeso, gordito así como yo, y sentado en un trono, con una mirada penetrante y un rostro severo. Y muchos lo dibujan incluso con un bastón en la mano, y con ese rostro así serio y severo, listo para castigarte. Pero Dios no es así. Diga, el Dios de la Biblia no es así. Ese es el Dios de algunos. Pero el Dios de la Biblia dice que Él murió por mí, que Él derramó su sangre, que Él me benefició, que Él me salvó por su gracia, que Él es un Dios de misericordia y que su misericordia es de generación en generación. El Dios de la Biblia quiere que a sus hijos le vaya bien y que los deseos y los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Zacarías se sorprendió porque no esperaba esa clase de Dios. ¿Tú ves lo que podemos extraer de esta palabra? Hay que pedirle revelación a Dios de la palabra, porque hay gente que no esperan ese tipo de respuesta. Hay gente que se sienten ya vieja, arrugada, cansada, y se han creído que ya no van para parte. Y yo vengo como un hombre de Dios a anunciarte que el plan de Dios para contigo aún no ha terminado. Dígale al que está a su lado: el plan que Dios tiene contigo aún no ha terminado. Hay gente que se sienten sin fuerzas. Hay gente que están casi ya tirando la toalla. Pero yo vengo a decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Dígale al que está a su lado: el tiempo de Dios es perfecto. Yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios y he sido enviado. Él no llegó solo. El ángel no llegó por su propio antojo. El ángel fue enviado porque Dios envía ángeles. Dios busca la forma de cómo tratar contigo siempre. Y dice: he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. El reino de Dios es un reino de buenas nuevas. Tú puedes estar desbaratado, tú puedes estar sin un centavo, tú puedes estar deprimido, tú puedes estar endeudado, y Dios te da una palabra siempre de bendición. Dios te da una palabra siempre de restauración. Dios te da una palabra siempre de sanidad divina, porque los deseos de Dios son buenos. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Dígale al que está a su lado: en cualquier momento Dios te va a beneficiar. En cualquier momento Dios te va a hablar.
En cualquier momento Dios te dará palabra de bendición. Esas son las buenas noticias. ¿Cuántos han recibido buenas nuevas? Buenas noticias. Una buena noticia es que usted tenga una deuda de $1,000,000 en el banco y de repente el banco te llama y te dice: tú no debes un centavo porque alguien saldó tu deuda. Alaba de que Él vive. Eso es una buena nueva. Una buena nueva es que alguien de repente te llama y te dice: he sentido de parte de Dios regalarte esta casa, y tú no tienes una casa, y de repente alguien Dios la usa, y entonces viene como un ángel Gabriel, como un enviado de Dios, y te pone la llave de tu... Hay gente que me está mirando con ojos desorbitados. Hay gente que no creen que Dios se puede manifestar de esa manera. Hay gente que son como Zacarías, que no creen. Pero tengo buena noticia para ti. La unción, ay Dios mío, ¿cómo digo esto? La unción que viene para esta generación es tan fuerte que aunque tú no tengas la suficiente fe, Dios lo hará como quiera. Aleluya. Aleluya. Aunque te falte fe, Dios lo hará como quiera. Aunque te falte fe, Dios va a completar la obra. Aunque te falte fe, Dios lo hará. Porque no es cuestión de tu propio nombre, es cuestión de su propio nombre. Y Dios se comprometió consigo mismo y se comprometió con su palabra de bendecirte, de prosperarte, de sacarte de la miseria, de sacarte de la ruina, de sacarte de esa condición en la cual te encuentras. Hello. Soy Gabriel y he venido a darte buenas nuevas. Pero como tú no has creído, te va a quedar mudo. No hablará hasta que se cumpla lo que te estoy anunciando. Ay, 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 ay. Lo dice el versículo 20. Y ahora quedará mudo y no podrá hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Siempre hemos predicado sobre que hay que creerle a Dios. Pero hay cosas que se van a cumplir en tu vida aunque tú no la creas. Este no es un llamado a la incredulidad. Más bien, esto habla de la soberanía de Dios. Que cuando Dios se coge con alguien, aunque ande huyendo, Dios lo alcanza. Cuando Dios se coge con alguien, aunque tú andes corriendo de aquí para allá, de allá para acá, calle arriba y calle abajo, el propósito de Dios te va a alcanzar. El propósito de Dios te va a abrazar. Lo menos que estaba esperando Zacarías era que aconteciera ese milagro. Era lo menos que él estaba esperando. Y dice el versículo 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y cumplido, ojo con esto, porque yo estuve investigando mucho sobre esto, dice que cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Tenemos que aprovechar nuestro momentum. Dígale al que está a su lado: hay que aprovechar nuestro momentum. Suele aparecer en la noche para desaparecer en la mañana. Y si no lo aprovecha, pues se va y se despide.
Walt Disney dijo en una ocasión: decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio que resolver. Y decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Y alguien dijo en una ocasión: el futuro tiene mucho momentum. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los débiles es lo imposible. Para los temerosos, lo desconocido. Pero para los hombres de fe es la oportunidad que Dios ha preparado para beneficiarte, para bendecirte. Y en esta historia hay muchas telas por donde cortar. Y la primera verdad es la siguiente: no importa quién seas, no importa quién tú seas, si no te pones la pila, puedes perder tu bendición o tu momentum. Pero si Dios dijo que eso es tuyo, nadie podrá quitártelo. Nadie podrá arrebatártelo. Nadie podrá estropear lo que Dios tiene para con tu vida. Podemos observar en los versículos 5 hasta el 7 de Lucas capítulo 1 la condición en la que estaba Zacarías. Zacarías era viejo, su esposa también, y aparte de eso su esposa era estéril, pero había llegado el momentum de Dios. Y me llama la atención lo siguiente: me llama la atención que el Evangelio de Lucas comienza con esta narración de la vida de Cristo en una etapa anterior a la narración de Mateo y de Marcos. Me llama mucho la atención que este Evangelio de Lucas comienza narrando de manera específica el nacimiento de Juan el Bautista. Porque cuando Dios se coge contigo, cuando Dios decide beneficiarte, nadie te puede quitar de ese propósito. Nadie puede obstaculizar el propósito de Dios para con tu vida. Y Zacarías y Elizabeth habían sido previamente seleccionados por Dios. Ellos vivían en los días de Herodes. Herodes era el rey de Judea en ese momento, según lo que dice el versículo 5. Y Herodes era idúmeo. Entonces, según lo que dicen los historiadores, él era extranjero a la ciudadanía de Israel y a los pactos de Dios con su pueblo. Este era Herodes. Herodes era un representante digno del Imperio Romano. Y habían hecho de Judea recientemente, habían hecho de Judea una provincia de ese imperio conocida como el Imperio Romano. Y Lucas destaca todo esto. Lucas destaca en la condición que el pueblo de Israel vivía en ese momento. No era el mejor momento del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba bajo opresión, porque había que pagarle tributo al César. Y en esa época era que Zacarías y Elizabeth estaban viviendo una época bastante difícil, una época bastante incómoda. Ahora, ¿cuál era la profesión de Zacarías? ¿A qué se dedicaba Zacarías? Zacarías era sacerdote porque era descendiente de Aarón. Y el nombre de Zacarías, ¿sabe qué significa? Jehová se acordó. Diga, Jehová se acordó. Es importante nosotros descubrir cuál es el significado
de nuestro nombre, porque esto puede ser profético. Por eso a mucha gente Dios le cambia el nombre, porque el destino que tiene en su nombre no es el adecuado. ¿No es curioso eso, que su nombre significa Jehová se acercó? Porque su nombre era profético. En cualquier momento Jehová se le iba a acercar. Lo que no se sabía era cuándo. Pero su mismo nombre estaba profetizando lo que vendría. Y dice el texto, que me llama mucho la atención ese texto, o esos versículos, que dice que esa familia era una familia bien honrada. Era una familia bien honrada y amada por Dios y por todo el mundo. La palabra dice que eran irreprensibles. Significa que eran gente que servían a Dios con sinceridad. Pero tú le puedes servir a Dios con sinceridad y amarlo con todo tu corazón y no tener la suficiente fe para recibir algún tipo de milagro. Tú puedes adorar, tú puedes orar, y eso no significa que tú tienes la fe suficiente para recibir un tipo de milagro. Porque hay un tipo de milagros que requieren más fe que otro tipo de milagro. Y hay otro tipo de milagro que Dios lo hace aunque tú no tengas la fe suficiente. La escritura hay que saberla interpretar, leer, analizar. Y esta familia era bien honrada. Era una familia honorífica ante la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que su descendencia era una descendencia sacerdotal. Zacarías viene de la descendencia de Aarón, una familia sacerdotal. Y también venía de la descendencia de David. David representaba la realeza. El rey David, todavía en Israel al sol de hoy se honra el linaje de David. Por eso la bandera de Israel es la misma bandera que Dios le dio al rey David. Ahí está la estrella de David con sus 5 puntas. Porque David, ese linaje viene del linaje real de Israel. Y Zacarías pertenecía a los 2 linajes. Imagínate, esa familia era una familia distinguida. ¿Están entendiendo eso? Entonces, con Aarón se hizo el pacto del sacerdocio y con David se hizo el pacto de la realeza, del reinado. Por eso la misma palabra afirma que Jesucristo en la genealogía, Jesucristo hombre, viene de la genealogía ¿de quién? De David. Amén. Cristo era de la casa de David, su precursor de la casa de Aarón. Entonces, este Zacarías pertenecía a ese ministerio sacerdotal. Pero eran tantos los sacerdotes, más de 3,000 sacerdotes, que no todos servían en el templo. Oye esto. Y algunos morían sin entrar nunca al templo, porque eran tantos los hijos de Aarón, más de 3,000, acabo de explicar que eran más de 3,000, que los servicios los sorteaban. Y el que salía agraciado en esa lotería santa, el que salía agraciado, pues ofrecía el servicio a Dios. Y muchos de esos sacerdotes descendientes de Aarón nunca entraban al templo porque nunca se sacaron el sorteo. Amén. Esto era poderoso. Por eso dice la palabra que este Zacarías era del turno de Abías. En tiempo de David se multiplicó la descendencia de Aarón y el rey lo dividió en 24 clases de turnos para mejor regularidad en el desempeño del oficio. Y la octava de dichas clases era la de Abías.
según Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10. Vuelvo y repito, la octava de dicha clase era la de Abías. Esto es importante que lo destaquemos. Según Primera de Crónicas 24:10, descendiente de Eleazar, el primogénito de Aarón. Y una vez, según dice la Biblia, Nadab y Abiú, que eran mayores y que pertenecían a ese mismo linaje, murieron ante la presencia de Dios. Habían muerto porque tocaron el arca sin ser el tiempo adecuado de Dios. Mira lo delicado que era ese servicio. No era cualquier clase de servicio. Por eso la palabra destaca que era en el tiempo de Abías y le tocó el turno a él. O sea, fue todo un engranaje celestial. Todo estaba prediseñado por el Padre para en el tiempo oportuno el Padre manifestarse a favor de Zacarías. Ahora, ¿quién era Elizabeth? ¿Qué significa el nombre Elizabeth? Significa Dios es mi juramento. En ese tiempo los sacerdotes procuraban casarse con mujeres de la misma tribu. Claro, aunque existieran intercambios matrimoniales, ellos preferían casarse con personas de la misma tribu. Entre estas tribus estaba la tribu de Leví y la tribu de Judá, lo que explica el parentesco que había entre Elizabeth y María. Acuérdense que casi las dos salieron al mismo tiempo embarazadas, y cuando tuvieron un encuentro, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó, porque Jesús tenía una unción desde que estaba en el vientre. La unción de Jesús era tan grande que aún estando en el vientre hizo que el bebé de Elizabeth saltara, y me imagino que saltó de alegría, saltó de emoción, porque tanto María como Elizabeth ambas pertenecían a la tribu de Leví y a la tribu de Judá. En otras palabras, no eran cualquier mujeres, eran mujeres que habían sido separadas para eso, distinguidas en la sociedad. Por eso es importante el contexto histórico, porque Zacarías era un sacerdote que tenía sangre real, no era cualquier guachi, era un sacerdote que nunca le había tocado el turno de servir. Por eso desde que terminó de servir lo mandaron para su casa. En otras palabras, jamás tú volver a entrar a la casa de Dios, ya te tocó tu turno. ¿Están entendiendo? No sé si usted está entendiendo esto. ¿Están entendiendo lo que le estoy explicando en el día de hoy? Levanten las manos los que están entendiendo. Hay muchos que se quedaron con la mano abajo. No voy a volver a repetirlo. Vea el video. Amén. Lo que la Biblia dice de Zacarías y Elizabeth es impresionante. Dice el versículo 6 que era una pareja piadosa porque ambos eran rectos delante de Dios. Número 2, caminaban intachablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, que no era fácil guardar los mandamientos en ese tiempo, ni ahora es fácil. Ahora no es fácil guardar los mandamientos. No sé si usted está entendiendo, no es fácil eso. Y dice que ellos eran irreprochablemente irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un problema, y era que no tenían hijos. Y los hijos son herencia de Jehová. Y cuando una persona no tenía hijos en ese tiempo, no es como ahora. Ahora se celebra el no tener hijos. Pero en ese tiempo, cuando una mujer no tenía hijos, era menospreciada, era humillada. Y cuando en la casa no había hijos, se consideraba que en la casa había maldición. Porque los hijos eran considerados una bendición. Y son considerados en la Biblia como una bendición grande de parte de Dios. Amén. Sin embargo, ellos eran personas rectas delante de Dios.
pero carecían de esta bendición, carecían de esta bendición. Y la palabra dice que Elizabeth era estéril. Y comenzaba Elizabeth a perder la esperanza de tener hijos, porque ambos eran de edad avanzada. Eran de edad avanzada. Y hay muchas personas que están en la misma condición, están deprimidos, están cansados de servirle a Dios, están cansados de orar por lo mismo. Yo me imagino el tiempo que Zacarías duró esperando esa oportunidad de entrar a la casa de Dios y nunca se sacaba el numerito ese. Entró a la casa de Dios cuando ya era un viejo de edad avanzada. Ninguno de los que estamos aquí ha llegado a la edad que tenía Zacarías. Pero muchos de los que estamos aquí, se sienten como se sentía Zacarías y Elizabeth. Ellos amaban a Dios con todo su corazón, pero ellos estaban esperando ese milagro, y el milagro se tardaba. El milagro no llegaba, porque no es cuando tú quieras, es cuando Dios quiera. Ahora hay una clase de fe que te corresponde a ti, que hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Incluso hay una clase de fe que yo lo he enseñado aquí, que hace que Dios se detenga y te atienda a ti. Hay una clase de fe que hace que Dios deje lo que está haciendo y te preste atención. Esa clase de fe la tenía Bartimeo el ciego. Cuando Bartimeo el ciego se enteró que Jesús estaba caminando por la ciudad, dijo: esta es mi oportunidad. Bartimeo el ciego dijo: este es mi momentum. Diga: este es mi momentum. Desde que pase por el frente de mi casa, voy a gritar. Alábale si puede. Esa oportunidad no la voy a dejar pasar. Y efectivamente, Jesús iba caminando y pasó por el frente de su casa, y la multitud andaba tras Jesús. Y Bartimeo soltó la capa, porque los ciegos usaban una capa que lo identificaba como personas pedigüeñas. Usaban una capa que lo identificaba como indigentes y que le daba facultad legal de pedir, porque era ciego de nacimiento, era ciego de nacimiento, tenía su capa. Pero él aprovechó su momentum y soltó la capa, símbolo de que me cansé de este estado de mendicidad. Me cansé de esta miseria y de esta pobreza, de esta enfermedad. Me cansé hoy. Este es mi momentum. Y comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, yo sí te creo. En otras palabras, yo creo que tú eres el linaje de David. Yo creo que tú perteneces a la realeza. Y si tú perteneces a la realeza, tú eres el rey de los judíos y eres mi rey. Ten misericordia de mí. Siento una unción ahí. ¿Y sabe qué pasó? Que los discípulos lo mandaron a callar. Cállate, no grite tanto, porque siempre hay 2 o 3 que te dicen: no siga orando por eso, tú te estás volviendo loca, tú no ves que tú estás vieja ya, no ores más por ese marido, por eso nunca va a llegar, te va a quedar jamoneta. No ores por eso, te va a morir en ese estado de pobreza y de miseria. Gente que tienen años esperando una oportunidad. Yo vengo a decirte como hombre de Dios que en cualquier momento esa oportunidad te va a llegar, porque a todo Dios nos da una oportunidad. Dígale al que está a su lado: esa oportunidad se va a manifestar. Cállate, Bartimeo, tú gritas muy fuerte, está estropeando el asunto. Y dice la palabra, estoy parafraseando, que él gritaba más fuerte. Jesús no estaba en Bartimeo,
Lea la historia. Jesús estaba en otra cosa. Jesús estaba enfocado en otra cosa. Pero hay una clase de fe que hace que Dios se detenga, se devuelva y te preste atención. Hay una clase de fe que hace que tu audiencia con el Padre esté adelantada. Es como cuando tú vas a una oficina sin cita y te dicen no hay cita, tú no estás aquí en la lista, y tú sigues, sí, yo estoy en la lista. Ah, pues está loca, ese hombre está loco. Es que tú no estás en la lista. Sí, estoy ahí. Pasan varios minutos y te llaman. Mira, tú no estabas en la lista, pero se fue uno. ¡Ah! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bartimeo no estaba en la lista, pero él dijo, este momentum no lo voy a desaprovechar, porque son calvas las oportunidades y hay que agarrarla por el cabello, son calvas. Y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo, señores, y se devolvió y le dijo, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Y sabe qué contestó? Ni tonto ni perezoso, que reciba la vista. Hay que ser específico. Si Dios te dijo que te va a dar cosas específicas, no estés clamando por otra cosa. Porque hay gente que pierde el tiempo orando por jipeta. Hay gente que pierde el tiempo orando por viaje. Hay gente que pierde el tiempo orando por casa. Aprovéchate de Dios y pídele cosas que no perecen, porque esas son añadiduras que en cualquier momento van a llegar. Él dijo, no, que reciba la vista. No quiero oro ni plata, es recibir la vista. Y Jesús le dijo, pues recíbela. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué Jesús le dijo que su fe lo había salvado y no sanado? Porque desde que él invocó a Jesús como hijo de David, estaba confesando públicamente que Jesús es el Señor. Y el que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, es salvo. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Es salvo. Por eso la segunda verdad que yo encuentro en estos textos bíblicos es: no importa lo que tú hagas, si no aprovecha tu momentum, pierde la oportunidad. Dígale al que está a su lado, hay que aprovechar el momentum. Me quedan 5 minutos, ay qué pena, son 3 puntos. No voy a poder desarrollar los 3 puntos porque esto hay que agarrarlo con pinzas. Estos versículos bíblicos hay que exprimirlo y sacarle el jugo bien sacado. Pero no tengo el tiempo, no quiero abusar del tiempo. Me quedan 5 minutos. Yo me propuse predicar 40 minutos cada domingo porque sí. Ay, usted sabe que 2 horas no son nada para uno, pero usted sabe. Hay que tener misericordia de la gente y compasión. Dígale al que está a su lado, tenemos que aprovechar ese momentum. Cuando hay una unción de milagro, hay que aprovechar ese momentum. Cuando hay una unción de sanidad, hay que aprovechar ese momentum. Cuando hay una unción de prosperidad, porque todas esas cosas no las hace, pero en un momentum, hay un momento de unción que hay que aprovecharlo. Ay, me quedé en el versículo 8. Ay, Padre. Amén. Le voy a parafrasear en estos 3 minutos la conclusión de esta palabra. Y es que Zacarías fue seleccionado por Dios previamente. Zacarías no estaba creyendo lo que estaban mirando sus ojos, porque para Zacarías ya el tiempo había pasado. Para Zacarías y para Elizabeth ya el tiempo había pasado hace mucho tiempo. Y cuando él ve el ángel, él se sorprende. Cuando él ve el ángel, él no le cree al ángel.
Y el ángel se identifica y le dice: yo no soy cualquier ángel, yo soy Gabriel, y he venido desde la presencia de Dios a darte esta palabra, porque lo que te va a sacar de la miseria es la palabra. Lo que te va a sacar de esa condición en la que tú estás es la palabra. Lo que te va a llevar a nuevos niveles de revelación es la palabra. Lo que te va a sacar de esa esterilidad espiritual es la palabra. La palabra es la que te empodera, la palabra es la que te bendice, la palabra es la que te hace prosperar. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios usted recibe, más fe usted tiene. Ha llegado el tiempo de que le arrebate al diablo lo que el diablo te ha obstaculizado. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. A Zacarías le tocó la suerte. Dice un libro que leí. Ese libro se llama Dios se hizo hombre. Hablando de la historia de Zacarías. Que a Zacarías le tocó en suerte. En otra palabra, Zacarías, y no estoy motivando a nadie al juego de azar, Zacarías se sacó el loto espiritual. Porque su vida cambió. La vida de su familia cambió. Porque Elizabeth quedó en ese momento encinta, quedó embarazada. Nada más y nada menos del último profeta antiguo testamentario, del profeta Juan, que proféticamente era considerado como el profeta Elías, quien iba a preparar el camino del Señor. Ay, 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 ay. Elizabeth iba a cargar en su vientre al que iba a preparar el camino del Mashiach, el camino del Señor. Elizabeth llevaba en su vientre a Juan el Bautista, quien iba a predicar las buenas noticias, y el pueblo de Israel se iba a volver a Dios, porque el pueblo de Israel estaba tan deprimido que se había olvidado de Dios, y Juan iba a reconciliar a ese pueblo desviado con su Creador. Por eso el mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento y de fe. Porque el pueblo estaba pagándole tantos tributos al César que se había olvidado de Dios. Había puesto su mirada en otras cosas. Y Elizabeth cargaba al profeta. Dígale al que está a su lado: Elizabeth fue beneficiada por la soberanía de Dios. Comenzó a sentir esa felicidad que solamente Dios puede dar. Porque Zacarías y Elizabeth permanecieron fieles. A pesar de que ellos no veían con sus ojos el milagro, ellos permanecieron fieles al Señor, no se desviaron. Hay gente que desde que comienzan los procesos dicen: por aquí me queda más cerca. Se van y usted no lo ve ni en fotografía, porque no soportan el proceso y no soportan el no de Dios. No soportan el no es el tiempo, no soportan el no es el momento, no soportan ese proceso y se apartan. Pero Zacarías no, como muchos de ustedes que se han mantenido firmes creyéndole a Dios. Zacarías no, Elizabeth no, y Dios le visitó, y Dios le visitó, y Dios le visitó, y Dios le visitó, y Dios le tocó, y Dios hizo el milagro. El tercer punto que le iba a explicar es que Dios es experto. Dígale al que está a su lado: Dios es experto en crear nuevos momentum. Diga: Dios es experto en crear nuevos momentum. Cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, no importa que te vea vieja como una pasita arrugada. Cuando su gracia está sobre tu vida, la bendición de Dios se ve, se experimenta, se siente. Dígale al que está a su lado: este es mi tiempo. Dígalo conmigo: este es mi tiempo, este es mi momento. No voy a desaprovechar la oportunidad
que Dios me ha dado. Diga, este es mi momento. ¿Cuánto lo creen? Este es mi momento. En cualquier momento Dios envía a su ángel. Diga conmigo, en cualquier momento Dios envía a su ángel con la respuesta. Y eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la clase de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Una fe que trasciende en el tiempo. Una fe que supera nuestras emociones. Una fe que supera nuestra línea de pensamiento. Aunque tú no entiendas cómo que va a pasar, va a pasar. Aunque tú no entiendas cómo que va a suceder el milagro, va a suceder el milagro. No razones lo de Dios. Dios va a cancelar esa deuda que tú tienes. Dios te va a sanar de esa enfermedad. Dios te va a sacar de esa condición en la que tú estás. Dios va a salvar a tus hijos. Dios va a salvar a tu familia. Dios va a salvar tu negocio. Dios te va, Dios te va a empoderar. Tienes que creerlo con todo el corazón. Hay palabras que han sido Kimalarra Masaya. Hay palabras que han sido desatadas de este altar. Y la palabra que ha sido desatada es para empoderarte, es para bendecirte, es para hacerte crecer. Esa mujer Dios la va a enderezar. A ese hombre rebelde Dios lo va a traer y lo va a enderezar también. A esa familia Dios la va a alinear. A ese que te hizo la vida imposible Dios le va a dar lo suyo. Porque Dios pelea por sus hijos. La palabra dice que Jehová es varón de guerra. No pelees tú, deja que Dios pelee. Cuando eres tú que peleas, tú le estás quitando la oportunidad a Dios para que Él obre. Hay gente que quieren coger el cuchillo y el machete y el bate. No coge el bate, deja que Jehová resuelva. Que Jehová es varón de guerra y su espada siempre está desenvainada. Hello, ¿están entendiendo? Ay, pastor, pero ese Dios ya no hace esas cosas. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice en Hebreos que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. En otra palabra, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora y Él no se ha muerto, Él está vivo. Él está vivo. Ay, pastor, ¿y dónde dice eso? En el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo, aunque eso no está en el mensaje, pero yo lo voy a leerlo para que tú veas que Dios pelea por sus hijos. Pelea por sus hijos. Vamos a ver dónde que lo dice. Creo que es en Hebreo capítulo 10. Creo que Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10. Dice el versículo 27. Hebreo 10, 27 dice: una horrenda cosa. No, vamos a leerlo, vamos a ver. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, vamos a leerlo para que lo entiendan mejor. Vamos a leerlo del versículo 30. Versículo 30 y 31. Puede luego leer el contexto, pero vamos a leer esos versículos de la palabra de Dios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Entonces deja que Dios pelee por ti. Hay pastores que me están murmurando, hay pastores que me están criticando. Eso forma parte del deporte. Eso forma parte de tu crecimiento espiritual. Mantente firme, que lo que Dios dijo que hará contigo, Él lo hará. Ponte de pies y dígale al que está a su lado lo que Dios dijo. Póngase de pies y dígale al que está a su lado lo que Dios dijo que hará contigo, Él lo hará. Este es tu tiempo. Este es tu momentum. Este es el Cairo de Dios para ti. Oh, es el Cairo de Dios para ti. Dios te va a visitar. Dios va a visitar en cualquier momento tu casa. Pero déjame decirte que Zacarías entró a la casa de Jehová y allí estaba frente al altar del incienso. En otra palabra, para que ese ángel se aparezca, ese ángel no se aparece en cualquier sitio. Dígale al que está a su lado: el ángel de Jehová, el ángel Gabriel,
no se aparece en cualquier lugar. Se aparece en el lugar de la oración, en el altar del incienso. Entonces, para que ese ángel se aparezca, tú debes entrar primero al altar del incienso, debes entrar al altar de la oración, debes entrar al altar de la adoración y allí ofrecer sacrificios de alabanzas, frutos de labios que confiesen su santo nombre. Levanta tus manos. Oh, levanta tus manos. Es tiempo. No deje pasar por alto este tiempo, este momento. Dígalo, Él nunca me ha fallado. Si hay alguien aquí que desea entregar su corazón a Cristo o reconciliarse con el Señor, la puerta del altar está abierta. La puerta de este altar está abierta. Ven a Jesús. Las personas que nos visitan desean entregar su corazón a Cristo. Este es el momento. Díselo, en ti confiaré. Levanta tus manos, Él es fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Mueve tu fe. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Créele a Dios por tu milagro. Créele a Dios por tu bendición. Este es el momento. Este es el tiempo. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Póngase a pensar en esas cosas que tú has venido esperando por años. Y dile, Señor, te doy la gracia, porque yo sé que en cualquier momento tú obras a mi favor. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sean todos bendecidos.